Irman. Sí, nos corresponde trabajar aquí. Ok, ok, gracias. Vamos a esperar un minuto más a los demás compañeros y empezamos. Ok, chicos, chicas, ya han pasado 3 minutos y esperamos 3 minutos. Normalmente esperamos 2 minutos, pero hemos dado chance de un minuto más a los demás compañeros, así que no podemos esperar más. Ya empezamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Dónde están los mensajes? Aquí. Hola, Pepe Lucho. Oye, no, recién que leo el nombre Pepe Lucho. En las semanas anteriores no conocía a Pepe Lucho. Hola, Jimena, ¿qué tal? Hola, Renata. Hola, Rosemary. Hola, Luciana. Hola, Jean Paul. Hola, Débora. Hola, Shirley. Hola, Rocío. Hola, Gabriela. Eh, ok, ok, ok. Ya entendí, entendí. Hola, Shirley. ¿Dónde está Fabiola? Que no la ve. Todavía no ingresa a la sesión. Empezamos, jóvenes. Hoy es A ver, un ratito. Mm, ahora sí ahora sí eh, puedo leer los mensajes. Sin lentes, soy un topo. Bien. Eh, de ahí viene el sistema repaso, de ahí viene el sistema repaso, Norca. De ahí viene el sistema repaso. Chicos, hoy es la última semana del sistema regular y ya luego viene el sistema repaso. Así que no desesperen, tranquilos, tranquilas. Ya esta es la última semana del sistema regular, viene el sistema repaso. Así que como ha estado trabajando las semanas anteriores, dándolo todo, comentando, preguntando, consultando, igualmente tiene que ser hoy y las semanas que vienen. No deje, y lo que me gusta de lo que me gusta de este grupo es que veo que varios se toman su papel en serio y preguntan, cuestionan que está bien, que a mí me gusta. Ese es el que el juicio final, sí, pero va a ser un juicio favorable para ti.
Va a ser un juicio favorable para ti. Así que no tengas dudas. Con firmeza, con seguridad, que no te gane el miedo, que no te gane el temor y arrasa con ese examen. Aún no lo sé, Norca, aún no lo sé. Todavía no no tengo el horario fijo. Pero de repente que sí. Pues sí, en Norca, si es muy tarde también, pues supongamos que es 7 de la noche, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana por aquí. Oh, ya no podría, no podría. Hay días que termino de dictar a las 2 de la mañana. Así que, voy a ver, tengo que evaluar bien. Bien, así que chicos, como han estado trabajando, ¿no? Han estado entregándolo todo, tiene que ser esta semana lo mismo. Yo les quiero hacer una pregunta confidencial, ya que vamos trabajando varias semanas, ya 18 semanas, les quiero hacer una pregunta confidencial. ¿Han estado trabajando bien conmigo? De repente he sido muy estricta, muy rígida, mala malota, maestra tronchatoro o maestra miel. ¿Me han entendido? ¿No me han entendido? Profe, no he aprendido nada. Con sinceridad y con la confianza. Yo no me voy a molestar, no me voy a incomodar. Creo que constantemente te he estado preguntando, ¿me entendiste? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Si tienes dudas, pregunta. Te vuelvo a preguntar. ¿Todo bien? Si has tenido dudas o recomendaciones, hazla. Haz tu recomendación, comenta, no tengas miedo. Oye, ni que fuese a traspasar la pantalla y no, todo tranquilo. Todo bien. ¿Sí? Chicos, si hay alguna recomendación, con toda confianza escribe tu recomendación. No vayas a sentir miedo, temor. No. Ah, genial, genial, Renata. Ah, ok. Pero, chicos, si hay recomendaciones, escriban, no vayan a pensar. Y si le digo que tiene que mejorar en esto, y si le escribo que de repente tiene que reforzar esto, oye, escribe normal. Las recomendaciones son en pos de mejorar. Así que el servicio es para ustedes, el servicio es para el alumno. Y si usted me da recomendaciones para mejorar ese aspecto, genial, genial. Ah, oye, no, me falta, Paul, me falta. Se hace el esfuerzo constante, diario. Y a pesar de estar lejos, se siente el cariño. A pesar de solo conocernos virtualmente, se siente el cariño. Espero eh, en algún momento, si de repente me recuerdan, la profe me enseñó. Bueno, ya ustedes como cachimbos o como ya profesionales. Bien, si tienen alguna recomendación en lo que resta de la clase, escribe. Si tienes alguna recomendación en lo que resta de la clase, escribe con toda confianza. No tengas miedo, no tengas temor. Bien, ahora sí, unos minutos para ello. Empezamos. La frase del día, la oposición es una carrera de fondo, lo importante es llegar a la meta, no ser el primero. Lo importante es alcanzar la vacante, lo importante es alcanzar esa vacante que ya tiene tu nombre, tiene tu apellido, ahí está tu vacante. Ahora, si llegas al primer lugar de tu facultad, genial. Si llegas al primer lugar, cómputo general, genial, perfecto, ya. Pero lo importante es que alcances tu vacante. Lo importante. Si llegas a ser primer puesto, genial. Ya te darán tu premio en Sabia. Ya te darán tu premio, tu regalo en Sabia. Dan regalo. Dan regalo los primeros puestos de no solamente si hay al cómputo general, ¿no? Sino de cada facultad. Primer, segundo puesto. Vamos con el vocabulario. Mira, hay una palabra que es bien usual, que es bien convencional. Y varias veces ya hemos trabajado ese término, arguir, arguir. Vamos, recuerda, les pongo un ejemplo. eh, el abogado arguye en defensa de su patrocinado. El abogado arguye, alega en defensa de su patrocinado. Es una palabra, es un término muy convencional. Vamos, encontraste el sinónimo. El abogado arguye, proviene de arguir,
proviene de arguir. Arguye, alega en defensa de su patrocinado. Argumenta, argumenta. Ya, si es que no recuerdas, ya lo tienes. Arguir, argumentar, alegar. Otra palabra que también es convencional, y no me va a decir que no, profe, jamás he visto ese término, jamás he leído ese término en algún material. No, es mentira. Viable. El término viable. En las alternativas, por ejemplo, en las alternativas de la pregunta por la discusión, la polémica, la cuestión, la viabilidad de tal. ¿Es viable tal? ¿Recuerdas o no recuerdas el término viable? O en sustantivo, viabilidad. ¿Qué es viabilidad? Hacedero, exacto, Renata. Hacedero, plausible, viable, ejecutable, factible, también factible. Otro término que, bueno, sí es conocido, además es básico, es básico, esto es para recordar. Ingente, ingente. El in no es ningún prefijo, así que la palabra es como tal, no está compuesta por prefijo. Uy, ¿por qué suena así la compu? ¿Qué está pasando con mi compu? Ingente, ya, ejemplo. Esta es una edificación ingente. Wow. No llego a mirar, no llego a alcanzar con la mirada la cima, la cumbre. O su fama es ingente. Wow, tan grande fama. Monumental. Exacto, Renata Jean-Paul, monumental. Vamos, tres. Otra palabra que también es usual, habremos visto como dos o tres veces ese término, galimatías. ¿Recuerdas el término galimatías que hemos tratado en algún vocabulario de las semanas anteriores? Hemos tratado galimatías en algún vocabulario de las semanas anteriores. No le entiendo, habla en galimatías. Habla tan extensamente, pero de manera confusa, de manera eh, enredada, con embrollos que no se le entiende, que no se le entiende. Sinónimo jerigonza, galimatías, que habla y confunde, que es tan extenso, tan dilatado al hablar, pero confunde. Galimatías y jerigonza, vamos cuatro. Y la última que también es un término, ¿dónde está? Aquí. Un momento, aquí lo ves. Y la última palabra, que también es un término conocido, empalmar. Hay que empalmar este asunto con esta problemática. Hay que empalmar este asunto con esta problemática. Enlazar, concatenar, exacto, Renata, concatenar, vincular. Bien, ya está. Ya tenemos cinco términos, los otros cinco términos quedan para ustedes. Jóvenes, hoy abordamos extrapolación 2, detalles de extrapolación, porque la semana pasada nosotros ya vimos extrapolación volumen 1, lo básico, lo elemental, lo esencial de extrapolación. Hoy vamos a recordar y vamos a ver detalles. Si de repente no quedó tan claro o quizá ha olvidado en esta semana en qué consiste la extrapolación, hoy recordamos al toque y dejamos ciertos puntos claros. Para recordar, se trabaja básicamente con dos tipos, extrapolación cognitiva, extrapolación referencial. Bien, yo te pregunto, en una pregunta por extrapolación cognitiva, únicamente se va a negar la causa que se menciona en el texto, o también se puede negar la consecuencia. Estamos recordando, estamos recordando. En una pregunta por extrapolación cognitiva, únicamente la pregunta por extrapolación cognitiva va a negar la causa que se menciona en el texto o también puede negar la consecuencia. Ambas, claro, tanto causa como consecuencia. Una pregunta por extrapolación cognitiva únicamente va a negar o también puede tergiversar, modificar, alterar la causa o la consecuencia. También. También, una pregunta por extrapolación cognitiva puede modificar la causa, modificar, alterar la consecuencia, también. Siempre, en una pregunta por extrapolación.
en este caso extrapolación cognitiva, la respuesta va a ser rotunda, concisa, tajante, puede darse el caso de que la respuesta a esa pregunta por extrapolación cognitiva esté marcada por la probabilidad. Puede darse el caso. Y depende de qué, de la estructura textual, depende de qué, del contenido textual. Y obviamente de quién interpreta, pero depende del contenido textual. Bien, ahora, recuerda lo siguiente que les mencioné justamente cuando estábamos desarrollando los ejercicios. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si yo encuentro, ya, por ejemplo, se niega la pregunta, niega la causa? ¿Qué pasa si yo encuentro dos consecuencias entre las alternativas? Alternativa A es una consecuencia, alternativa B es otra consecuencia de esa causa. ¿Qué pasa? Y vimos creo que un ejercicio, una pregunta o dos preguntas con ese tópico, con ese tópico. Se planteaba la causa, se negaba la causa y había dos consecuencias. ¿Recuerdan? ¿Qué pasa? ¿Qué hago cuando encuentro dos consecuencias de esa causa? Y ambas son válidas, ¿no? Son consecuencias, son efectos de esa causa que se plantea. ¿Qué hago? Exacto, Renata. Voy a optar por la principal, por la consecuencia principal, por la consecuencia directa. Eso no quiere decir que la otra sea inválida. No, no, no. O sea, sí es una consecuencia, pero es secundaria, no es la principal. Y a veces te ha causado confusión, por no sé qué marcar, las dos son consecuencias, pero ya sabes, se marca la principal, la consecuencia directa. Tienes aquí los ejemplos. Como tuvo un buen desempeño laboral, causa, ser ascendido a gerente. Consecuencia. Si no tuviese un buen desempeño laboral, no sería ascendido a gerente. Pero dime, aquí hay un detalle que hay que corregir. Aquí hay un detalle que hay que corregir. Y yo sé que usted se va a dar cuenta de sé que se va a dar cuenta de esa corrección que se debe hacer en mi segundo enunciado. Aquí en el segundo enunciado. Un ratito, marcador. Ya, aquí. Mira, la premisa es, como tuvo un buen desempeño laboral, será ascendido a gerente. Causa, consecuencia, buen desempeño laboral. Me dice que existen otros factores, me indica el enunciado que existen otras causas, aparte del desempeño laboral. ¿Qué dices, Pepe? ¿Qué dices, Renata? ¿Qué? No me dice, exacto, no me dice. Solamente me indica el desempeño laboral. Consecuencia, ascendido a gerente. Como tuvo un buen desempeño laboral, consecuencia, será ascendido a gerente. Causa, consecuencia. No me indica que hay otros factores, no me indica que hay otras causas. Si no tuviese un buen desempeño laboral, entonces, no sería ascendido a gerente. ¿Está bien? ¿Está bien esta consecuencia? ¿Sí? ¿Será? ¿Está bien? No sería ascendido a gerente. Es lo mismo decir no sería con no será ascendido a gerente. Es lo mismo, no sería ascendido a gerente con no será ascendido a gerente. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, si sabemos que hay una sola causa y hay una consecuencia de esa causa, hay una sola causa, ¿está bien decir no sería? ¿O lo correcto es no será ascendido a gerente? A ver, ayúdame. No será ascendido a gerente. No será. Que sí, profe, sí, porque el enunciado me plantea que es la única causa. Como tuvo un buen desempeño, es la única causa, es el único motivo. Ahora, si yo tuviese el siguiente enunciado, como tuvo un buen desempeño laboral, como tuvo un buen desempeño laboral, y entre otras razones, y entre otros requisitos, y entre otros requerimientos que cumplió, ahora será ascendido a gerente.
Si yo tengo esa premisa, como tuvo un buen desempeño laboral y como cumplió otros requisitos, como cumplió otros requerimientos, ahora será ascendido a gerente. ¿El buen desempeño laboral es la única causa? No, hay otras, hay otras. Ahora, si la pregunta es, si solo, si solo tuviese un buen desempeño laboral, dime, ¿yo podría asegurar que será ascendido a gerente sabiendo que hay otras causas? ¿Qué dices, Luciana? ¿Qué dice Jean Paul? Sabiendo que hay otras causas, como tuvo un buen desempeño laboral y cumplió con otros requisitos y cumplió con otros requerimientos, ahora será ascendido a gerente. Entonces, si la pregunta es, si solo tuviese un buen desempeño laboral, si solo tuviese un buen desempeño laboral, ¿yo podría asegurar que igual va a ser ascendido a gerente? Ya no, pues no, claro, ya no, porque son otros requisitos, hay otros requisitos, ese no es el único requisito. Esa modalidad, jóvenes, esa modalidad es un tanto recurrente en las preguntas de admisión. Cuando te plantean dos, tres, cuatro requisitos o dos, tres, cuatro causas o hasta más causas. Y la pregunta solo se vincula con una causa. Entonces, por el cumplimiento de una causa o por el cumplimiento de un requisito, yo no puedo asegurar que esa consecuencia será exacta o precisa. Probablemente no, porque no, no está cumpliendo con los otros requisitos. Muy probablemente no. Profe, ¿y si cumple con la mayoría? Probablemente sí. Si cumple con la mayoría, si hubiese cumplido con la mayoría de requisitos, probablemente sí. Ahí va a cambiar. Entonces ten en cuenta que si hay más requisitos, yo no puedo asegurar. Ahí se va a marcar una probabilidad, de la cantidad de requisitos. Ese es un detalle que es un tanto recurrente en en los exámenes de admisión. Bien. Ahora, siguiente, tú sabes que no siempre se va a modificar o se va a negar la causa, se puede modificar o negar la consecuencia. Los agricultores que realizarán rituales con sacrificios, realizarán rituales con sacrificios, si dice realizarán, ¿ya lo hicieron? ¿Ya hicieron sus rituales con sacrificios? No, no, aún no, aún no. Y tú ya sabes que la cuestión del tiempo es crucial. Chicos, una consulta. Hemos trabajado textos donde la cuestión del tiempo en algunas preguntas tiene gran peso, que, por ejemplo, en el texto, supongamos, en el texto estaba en tiempo pasado. Ya recuerdo, ahorita me ha venido a la mente un texto que trabajamos. Recuerdo un texto mixto que trabajamos de los bonos, el bono Yanapay, con el ministro, con el premier de ese entonces, que no era bono Yanapay, era un bono familiar. ¿Recuerdan un texto mixto y era un mapa. Y en el tiempo de ese texto, en el tiempo que se establecía en ese texto, es que aún no se había dado, aún no se había ejecutado, aún no se había repartido ese bono. Y recuerdan ustedes que una de las alternativas de la pregunta número uno, que se refería por tema, indicaba que ya se había repartido, que ya se había ejecutado ese bono. ¿Recuerdan o no recuerdan? Hace unas semanas, un texto mixto que trataba sobre más o más. Pero recuerdan que hay casos donde juegan con usted con respecto al tiempo, pero usted no va a caer porque ya sabe, ya se da cuenta. Bien, aquí regresamos. Ojo también con ese detalle. Los agricultores que realizarán rituales con sacrificios podrían obtener buenas cosechas. Mira la consecuencia. Podrían obtener buenas cosechas. Jean Paul, Renata, y para todos, si dice podrían obtener buenas cosechas, podrían. ¿Me está asegurando? ¿Me está asegurando que obtendrán buenas cosechas? No. Entonces, si no me asegura, ¿yo puedo o no puedo inferir que hay otras causas, que hay otros motivos, que hay otros factores? A ver, ayúdame.
Los agricultores que realizarán rituales con sacrificios podrían obtener buenas cosechas. Hay otros factores, entonces yo puedo inferir que hay otros factores, ¿verdad? Ujú, ya, mira la pregunta. Si los agricultores no tuvieron buenas cosechas, aquí ya me está asumiendo, aquí la pregunta ya está asumiendo que se realizó. Si los agricultores no obtuvieron buenas cosechas, es porque se está negando la consecuencia. Es porque yo puedo asegurar que no obtuvieron buenas cosechas porque seguramente no realizaron sus rituales con sacrificios. Puedo asegurar, seguramente no realizaron sus rituales con sacrificios, por eso sus cosechas fueron malas. No. Quizá, tal vez, probablemente, puede que sí, porque aquí este verbo ya me indica que no es el único factor, que hay otros factores. Entonces, ojo con esos detalles. Justamente la semana anterior les mencionaba, ¿no? Esta semana se va a desarrollar para recordar que es extrapolación y detalles principales, detalles cruciales que me van a servir al momento de desarrollar. Recuerda ello. En el caso de la extrapolación, jóvenes, hasta aquí estamos bien, ya para ir terminando con extrapolación referencial, ¿sí? Me avisan al toque. Ok. En el caso de extrapolación referencial, ya sabemos que la pregunta se plantea en otro campo, en otra ciencia, en otra disciplina, en otro contexto, en otro lugar, hasta en otro tiempo, hasta en otro tiempo. Y por lo general, por lo general, la pregunta por extrapolación referencial va a conllevar a una respuesta exacta, va a conllevar una respuesta precisa. No, exacto, Luciana. No, profe, profe, por sentido lógico, por sentido lógico. Si la temática o un subtema del texto se aplica en otro campo, en otra ciencia, en otra disciplina, en otro tiempo, yo no puedo asegurar. Probablemente sí, probablemente no, puede que sí, quizá, pero yo no puedo asegurar. Ahora, no recuerdo si fue en este salón o en otro salón, en otro grupo que me preguntaron, profe, pero puede haber la posibilidad de que sea una consecuencia exacta. ¿Puede haber la posibilidad que sea una consecuencia precisa? Sí, 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 sí. Pero eso va a depender de la estructura textual, eso va a depender del contenido textual. ¿Que sí, profe? Sí. Eso va a depender del contenido textual. Entonces, siempre trabaja, revisa bien el contenido textual. Bien, este es un ejemplo de cómo se desarrolla en sí la extrapolación referencial. Pero nosotros no nos vamos a detener en este proceso, porque tú sabes que en el examen hay que ser prácticos. En el examen hay que ser prácticos. Pero este es para que tenga usted conocimiento, es el proceso. Primero se marca la idea, luego se generaliza, y luego de generalizar, se particulariza. Cuando ya se generaliza, se marca la probabilidad. Y obviamente al particularizar, sigue marcando la probabilidad. Aquí no hay mucho misterio en las preguntas por extrapolación referencial, pero ojo, recuerda que puede haber casos donde no se marca la probabilidad, eso va a depender del contenido textual. Ya para ir terminando aquí, recomendaciones, revisar si en la extrapolación cognitiva se contradice o altera, ya sabes, evaluar si interfiere la inferencia deductiva o inductiva. Eso es en el caso de extrapolación referencial. En el caso de extrapolación referencial, si se aplica la inferencia deductiva de lo general a lo particular, hay seguridad. Inductiva de lo general, de lo particular a lo general, ahí sí se marca la probabilidad. Evaluar si corresponde a una respuesta categórica, exacta, precisa o probable. Siempre evalúa que no te confunda ese detalle. En los textos dialectales, aquí en los textos dialectales reconoce si la idea planteada en la pregunta corresponde al texto o textual. Ojito con este detalle. Ya lo estaba olvidando, pero menos mal que he marcado aquí, que he puesto. Chicos, en los textos dialectales, ustedes se habrán dado cuenta que la pregunta por extrapolación no te dice específicamente si en el texto A
La idea tal no te indica si es en el texto A o en el texto B. Aquí, cuando usted vaya a resolver la pregunta por extrapolación de un texto dialectal, reconozca si la idea corresponde al texto A o al texto B, para que no se confunda o no pierda el tiempo evaluando con qué texto va a trabajar. Al toque tiene que reconocer, esta idea corresponde al texto A, pues trabajo con el texto A. Si la idea corresponde al texto A, hay una alta probabilidad de que la respuesta corresponda, venga del texto A. Una alta probabilidad. ¿Por qué? Porque hay casos donde también la idea se puede plantear, la idea puede estar precisa en el texto A. La pregunta por extrapolación puede plantear una idea que esté precisa en el texto A, pero la respuesta puede venir del texto B. ¿Y eso de qué va a depender? De cómo se estructura la pregunta. Ustedes recordarán, chicos, que hay preguntas en textos dialectales, no siempre, pero hay preguntas en textos dialectales donde se conjuga, se relaciona ambos textos. ¿Recuerdan o no? Ahorita me viene a la mente un texto que trabajamos sobre las vacunas. ¿Recuerdan un texto sobre las vacunas? Que el texto hablaba trataba sobre una idea del aluminio que en grandes cantidades sí afecta y que en la leche, y otro texto decía que en la leche materna y en la leche, en las fórmulas había mayor cantidad de aluminio. ¿Recuerdan que en ese texto se planteó una pregunta que conjugaba ambos textos, esas dos ideas? Y la pregunta no me indicaba directamente, ¿trabaja con las dos ideas o trabaja con los dos textos? Tú te tenías que dar cuenta. Ojo, entonces no espere que siempre vengan preguntas tan precisas. No, trabaja con el texto E, trabaja con el texto B. Puede que usted tenga que trabajar con ambos textos. Y eso se puede dar en las preguntas por extrapolación. En los textos mixtos, con gráficos estadísticos, tener en cuenta que podría realizarse una operación matemática. No descarte. No descarte, no piense, esto no es RM, ¿para qué voy a sumar? ¿Para qué voy a restar? Oye, se puede dar el caso donde tiene que sumar, restar, regla de tres simples, porcentajes. Yo he visto hasta porcentajes, yo no he visto integrales. Así que creo que se plantea un problema de integrales. Pero puede sumar, restar, multiplicar, dividir, porcentajes, regla de tres simples. Eso va a depender de la estructura de la pregunta. Bien. Y para terminar, se plantea en condicional. Siempre se plantea en condicional. Al inicio o puede ser en el centro del enunciado. Sí, por lo tanto, entonces, si sucede esto podría acontecer. Chicos, ya con esto finalizo. La probabilidad siempre se va a plantear en la pregunta. La probabilidad siempre se va a plantear en la pregunta o puede ser que la probabilidad también se plantee en la alternativa. A ver, ayúdame. ¿Cómo hemos trabajado los textos anteriores? De ambas maneras, profe. Yo puedo encontrar la probabilidad en la misma pregunta o la probabilidad en la alternativa. Ojo, ya aclaramos esos detalles, jóvenes. Ahora sí, vamos con lo que usted está esperando. Profe, ya de una vez, mire, me estoy arrancando los cabellos, me estoy rasgando las pieles. Ya, de una vez, profe. Ok, tranquilo, tranquila, ya empezamos. Texto 1. Tenemos texto 1, aplicación, texto 2, aplicación, y ya luego el texto 3 que viene. Así que trabajamos texto 1, texto 2, aplicación. 5 minutos, ¿está bien? Texto 1, texto 2, textos aplicativos. Ok, entonces 5 minutitos, ¿no? Ya, 5 minutitos. Siendo 8:45, 8:50. Revisa bien, evalúa bien. Vamos por las dos. Dos correctas, no una, dos correctas.
Chicos, chicas, chicas, chicos, chiquitos, chiquitas, ya estamos. 4, falta uno más. 5, genial. A ver, el fundador de la escuela cínica, de los cínicos, fue Antístenes, un discípulo de Sócrates, que fundó un gimnasio en la plaza en la plaza del Perro Ágil, y de ahí el nombre de cínicos. Sino, proviene de sino, que nosotros ahora conocemos como can, perro. Esto es perros, o mejor perrunos, que se dio a sus adeptos, a los seguidores del cinismo, y que estos aceptaron como con orgullo. ¿De quién se habla? De la escuela cínica. ¿De qué se habla? De la escuela cínica. Los cínicos exageran y extreman la doctrina socrática de la eudaimonía o felicidad, un término muy conocido en estos tiempos, la eudaimonía. Y además le dan un sentido negativo. En primer lugar, la identifican con la autarquía o suficiencia. En segundo término, encuentran que el camino para lograrlo es la supresión de las necesidades. Esto trae como consecuencia una actitud negativa ante la vida entera, desde los placeres materiales hasta el Estado. Entonces, los cínicos defendían suplir, no suprimir, sino saciar toda necesidad existente, saciar todo placer existente o no. ¿Qué dices, Pepe? ¿Qué dice Renata? No. Mm. Solo queda como valor estimable la independencia, la falta de necesidades y la tranquilidad. Falta de necesidades, ¿para qué estar preocupándose por necesidades y placeres? Ah, la tranquilidad. La doctrina cínica es bien escasa, es más bien la renuncia a toda teoría, el desdén de la verdad, el desprecio por la verdad. Solo importa lo que sirve para vivir al modo cínico, solo importa lo que sirve para vivir al modo cínico, sin depender de tantas necesidades, sin depender de tantos placeres. El bien del hombre consiste simplemente en vivir en sociedad consigo mismo. Claro, él es un representante, Pepe, él es un representante. Todo lo demás, el bienestar, la riqueza, los honores, no interesa. Como el cínico desprecia todo lo que es convención y no naturaleza, le es indiferente a la familia y la patria. Se siente un ciudadano del mundo, un ciudadano del globo terráqueo, que no corresponde a ninguna tierra, que no corresponde a ninguna patria, sino ciudadano del mundo. Un paréntesis. Hay una, no creo que sea verdad, o bueno, no sé, no lo sé, no creo, de Diógenes con Alejandro el Magno, si más no me equivoco. Si me equivoco, me corrige, que mm, me acabo de recordar. Que él está, sí, ¿no? Sí, sí, que él está echado, ¿no? Tomando, soleándose, como el millo, como los gatos que se solean, está soleándose y se para frente a él, ¿no? Pídeme lo que quieras, le dice Alejandro. Pídeme lo que desees, lo que tú quieras. ¿Cómo le va a decir eso a un cínico? Pídeme lo que quieras, pídeme lo que tú desees. ¿Sabes qué? Según esta historia? Sí, algo así le dijo, algo así. ¿Sabes qué? Quítate que interrumpes mi bronceado, quítate que interrumpes mi tranquilidad. No me estás dejando tomar el solcito. Así, así de prácticos. Sobre la base de las ideas del texto, el cínico criticaría, el cínico criticaría las siguientes características de nuestro tiempo. ¿Qué criticaría el cínico sobre las características que hoy imperan, que en la actualidad imperan? ¿Qué criticaría? ¿El espíritu práctico? ¿Los avances científicos? ¿Las fronteras? Según el texto, ¿qué crees que criticaría? Bebé, la búsqueda insaciable por acumular dinero, riquezas, placer, más allá de lo que se necesita. El cínico, con lo
justo y lo mínimamente necesario. Pero ya los placeres, esto criticaría. Chicos, una consulta. ¿El autor del texto A defiende la postura cínica o más bien se muestra objetante a la tendencia cínica? Ahora revisamos, Norca, ahora revisamos. Chicos, pregunto, ¿el autor del texto avala, reafirma, propugna la tendencia cínica, el principio cínico, o más bien objeta? Objeta, claro, Luciana. Objeta, ¿verdad? Objeta. Claro, en el texto indica, ¿no? El bien del hombre consiste simplemente en vivir consigo. Todo lo demás, el bienestar, no interesa. Como el cínico desprecia todo lo que es convención y no naturaleza, le es indiferente. Mira, le es indiferente. El autor del texto lo está calificando. Son indiferentes ante la familia, ante la patria. Objeta, objeta. Bien, me pregunta por aquí Norca, profe, ¿qué pasa con la alternativa A? El cínico criticaría la siguiente característica de nuestro tiempo. A ver, ¿qué dice? El ascenso del espíritu práctico y la deflación de la verdad. Quizá les ha causado intriga, duda. Profe, ¿qué es eso de deflación? No entiendo. Deflación se entiende por descenso, que va descendiendo, que va disminuyendo. Por lo tanto, el ascenso criticaría el ascenso del espíritu práctico y la disminución, dice, y la disminución de la verdad. De repente me dices por esta idea, nota. Quizá me dices por esta idea. Profe, mire, dice, aquí dice el texto. Aquí está. Ujú. En primer lugar, autarquía. En segundo término, encuentran que el camino para lograr es la supresión de las necesidades. Esto trae como consecuencia una actitud negativa ante la vida entera. Desde los placeres, solo queda como valor estimable la independencia, la falta de necesidad y tranquilidad. La doctrina cínica es bien escasa. El desdén por la verdad, el desdén, el desprecio para el autor del texto. Recuerda que esa visión es para el autor del texto. El desprecio por la verdad, el desdén por la verdad, pero esa es la visión del texto, del autor, perdón, la postura del autor Norca. Y la pregunta es, sobre la base de las ideas del texto, el cínico criticaría la alternativa A, al indicar ascenso al espíritu práctico y la deflación de la verdad. Si hablamos de desdén de la verdad, de desprecio por la verdad, eso ya conlleva desde la apreciación, desde la postura del autor. Y la pregunta no me está indicando desde la postura, cuál es la valoración, cuál es la tesis del autor, sino para el cínico, para el cínico, ¿qué es lo que objetaría? ¿Qué es lo que refutaría sobre nuestro tiempo? ¿Me dejo entender, Norca? Porque esta idea de descenso, de deflación de la verdad, es propia del autor, es su visión, su percepción. ¿Me confirma si vamos bien? Si hay dudas, me avisas para pasar al siguiente. Si hay dudas, me avisas. Si estamos bien, pasamos al siguiente texto. Ahí está el detalle, Norca, porque dice el cínico, ¿no? Y esta idea, ¿no? De eso trae como consecuencia una actitud negativa ante la vida entera, tal, más bien renuncia a toda teoría, el desdén por la verdad. Claro, pero eso es según la visión del autor, ¿no es cierto? Eso es según la visión del autor. Para el autor, el cínico desprecia la verdad. Para el autor, el cínico eh, tiene desdén por la verdad. Su doctrina es bien escasa. Renuncian a toda teoría para el autor. Y aquí me piden el cínico. ¿Cómo se comportaría el cínico según las bases del texto? Cambia. Claro, solo en excelente, excelente, Norca. Solo en la descripción.
más no en la tendencia, sino en la descripción que hace en la descripción objetiva que hace el autor, porque sí hace una descripción objetiva, pero luego también plantea su valoración, cómo él los califica, cómo él tiene una percepción, una valoración sobre esa tendencia. Bien. Ok, ese es otro detalle, ¿no? ¿Se habrán dado cuenta, chicos, que ese es otro detalle que menciona Norca? Ese es otro detalle cuando la pregunta se plantea desde la visión del autor o la pregunta se plantea desde las características o las descripciones de quién se está mencionando. ¿Se han percatado o no se han percatado? Que hay preguntas que tienen un juego desde la visión del autor o desde el sujeto o los sujetos a quienes se describe. Texto 2. ¿Cuál es tu respuesta en el texto 2? Si se redujese drásticamente, fíjate en este adverbio, drásticamente. ¿Qué quiere decir? ¿Una reducción mínima, una reducción escasa o una reducción considerable? Una reducción significativa. A ver, ayúdame. Una reducción considerable, significativa. La acción de los gases invernadero. Dime, ¿yo puedo asegurar que al toque bajaría todo el calentamiento global? ¿Sí? Puedo indicar que ya al toque se elimina todo el calentamiento global, ya no existe calentamiento global. No, claro, evidentemente no, profe, sería muy, muy arriesgado y muy imprudente afirmar que ya no existiría calentamiento global. Pero ¿qué es lo que puedo afirmar? Dime cuál es tu respuesta. ¿Qué es lo que puedo indicar? ¿Cuál es tu respuesta? Numeral 2. Yo no puedo asegurar que ya termina, se anula, se acaba el calentamiento global. No existe calentamiento global. No, eso es muy imprudente. Se darían las condiciones para minorar el calentamiento global. ¿Por qué? ¿Por qué dice se daría? Está bien. ¿Por qué se darían las condiciones para minorar el calentamiento global? ¿Por qué? Porque entiendo que es el único factor. Según el texto se entiende que es el único factor. Está bien tu respuesta, no te refuto, pero te pregunto, ¿en el texto se entiende que es el único factor? No, pues claro, en el texto. Pero es un factor principal, ¿no es cierto? Es un factor, una causa principal, eso no se niega. Entonces, si hay una disminución drástica de ese factor principal, de esa causa principal, se podría dar las condiciones para. Yo no puedo arriesgarme imprudentemente a mencionar que ya no hay calentamiento global, pero que sí se podría dar ya el entorno, las condiciones para que minore. Dedito. Jóvenes, hasta aquí estamos bien. Pasamos al siguiente texto. Me avisan al toque. Texto 3 y texto 4. Si hay dudas, me avisan. ¿En cuál, Samira? ¿En cuál? ¿En cuál? Numeral 2. Ya. Ya. Recordemos que el texto indica tal, estamos inmersos en un cambio ambiental como consecuencia de la absorción de la radiación infrarroja por los gases invernadero, como el CO2 o el metano y de su continuo aumento. Prácticamente todos los modelos prevén para las próximas décadas un clima más cálido, centenares de climatólogos. Bien, ok, como consecuencia de. Si se redujese drásticamente la acción de los gases invernadero, de todos modos se hablaría de un cambio ambiental alarmante. Al mencionar de todos modos se hablaría de un cambio ambiental alarmante, me dices en la no precisamente, Samira, no precisamente, porque dice hablaría. Si se redujese drásticamente la acción de los gases invernadero, de todos modos se hablaría de un cambio ambiental alarmante. A ver, el cambio ambiental ya se ha dado. Ese cambio ambiental preocupante ya se ha dado. Ujú, claro, Pepe, claro.
Ahí se daría una contradicción, porque ya el cambio ambiental alarmante ya se ha dado, ya el cambio ambiental preocupante ya se ha dado, y con una reducción drástica cambia, no soluciona el problema, no soluciona el problema, pero cambia el entorno, prepara las condiciones. Y como indica Pepe, ya se estaría dando pues una contradicción, porque ese cambio ambiental alarmante, preocupante, ya se dio. Y si hay una reducción drástica de los gases invernadero, habría pues unas mejores condiciones, un mejor entorno para que se pueda disminuir, aminorar el calentamiento global. ¿Lo tenemos, Amira? Bien, bien, Pepe. Pasamos. Ok, bien. Así, qué bonito, ¿no? Qué bonito cuando todos nos ayudamos. Qué bonito cuando todos nos ayudamos. Texto 3 y texto 4. Igual, 12 minutos, siendo 8, 9, 9 con 6, 9 con 5, 9 con 6, 12 minutos, 9 con 6, 9 con 10, 9 con 18. Ok, entonces 9 con 18. Revisa bien, evalúa bien. Vamos por las 7 correctas. 7 correctas, 7 correctas. Si hay dudas, me avisa.
Chicos, chicas. Si ya está, me avisan. A ver. Faltan tres, vamos, si se puede. Vamos a ver, a ver. Vamos, si se puede, faltan dos. A ver, a ver. Falta uno más. Uy, ¿qué está pasando? Vamos, uno más. Uno más. Au. Ya pasaron 3 minutos. Quedamos hasta las 9:18 y ya son 9:21 minutos. Sí, ya está listo. Ok, un segundo, un segundo, un segundo. Ya. Un segundo, ya. Ubicar esto por aquí. Bien, esto aquí. Sí. Ok, jóvenes, a ver, empecemos con el texto A. Francisco de Vitoria explica que la infidelidad no priva del dominio y argumenta, basándose en Santo Tomás, que la infidelidad, no destruye el derecho natural ni el humano positivo, pero los dominios son o de derecho natural o de derecho humano positivo. Luego no se pierde los dominios por la carencia de la fe. Profe, ¿qué es eso? Un trabalengua. Te explico. Si dice, la infidelidad no priva del dominio, es decir, según el contexto del texto, si una persona era infiel, vale decir, no condecía con la creencia religiosa de ese entonces, no se le podía, o sea, no se tendría por qué, perdón, no se tendría por qué quitarle sus bienes, quitarle sus dominios, y se sustenta en Santo Tomás. No destruye el derecho natural ni el humano positivo, pero los dominios son o de derecho natural o de derecho humano positivo. Son sus dominios. Sea que fuese fiel a una creencia religiosa o sea que fuese infiel, que no
sea creyente de una tendencia religiosa, igual sigue siendo propietario de ese dominio, igual sigue siendo propietario de esos bienes. Luego no se pierde los dominios por la carencia de fe, no se pierde el hecho de ser dueño o dueña porque carece de fe o porque no sigue esa tendencia religiosa. La infidelidad, por tanto, chicos, una pregunta. En el texto, ¿a qué se refiere con infidelidad? La no creencia en una tendencia religiosa, el no creer, el no seguir una tendencia religiosa. No autoriza para despojar a los seres humanos de sus dominios. El hereje solo por derecho humano, el hereje solo por derecho humano positivo, no por derecho humano, no por derecho divino, sino por derecho humano positivo, incurre en confiscación de sus bienes. El hereje solo por derecho humano positivo incurre en confiscación de sus bienes porque hay algunas leyes que así lo estatituyen, que así lo estamentan, pero sin condenación pública. Puede disponer de sus bienes. Si no, no podría un católico comprar o vender una finja a un hereje alemán, claro. En conclusión, aquí te sintetiza, de repente, si aún te ha resultado complicado, si aún te resultó tedioso, confuso entender esa parte, aquí, con la conclusión. En conclusión, de todo ello, Vittoria establece que ni el pecado de infidelidad ni otros pecados mortales impiden que los bárbaros, aquellos que no creen, aquellos que no siguen esa tendencia religiosa, sean verdaderos dueños o señores, tanto pública como privadamente, y no pueden los cristianos ocuparles sus bienes por ese título, como amplia y elegantemente enseña Cayetano en sus comentarios a la Secunda Secundá. Chicos, pregunto, según el texto, según Francisco de Vitoria, supongamos si yo, un habitante de ese tiempo, un habitante de ese entonces, no seguía esa tendencia religiosa, no seguía la tendencia religiosa católica, no era una feligres católica, pero tenía mis bienes, mis tierras, un ejemplo, tenía mis bienes, mis tierras, pero no era una feligres. Según el texto, por el hecho de adjudicarme, de señalarme como hereje para Francisco de Vitoria, los formalmente cristianos, para Vitoria, los formalmente cristianos podían quitarme mis bienes, podían quitarme mis propiedades, podían quitarme lo que tenía. No, ellos tal vez precisando el derecho divino, pero Vitoria no sustenta ello, ¿no? Para Vitoria es el derecho humano positivo. Por derecho humano positivo son tus bienes, son tus tierras, tus propiedades, no tienen por qué quitarte. Y eso de derecho divino, no. Bien. En esta opinión del dominico, Vitoria en relación con la conquista española de los nuevos territorios descubiertos era compartida por una gran cantidad de teólogos españoles del siglo XVI. Curioso, ¿no? Texto B. El descubrimiento de América Uy, mira. Ya la primera línea. El descubrimiento de América y de sus pobladores nativos. Mira cuál es la tendencia ya del primer enunciado. Descubrimiento de América, ok, de las tierras y de sus pobladores. Al indicar descubrimiento de sus pobladores nativos, ¿qué sentido se le está atribuyendo a esos pobladores nativos? ¿Gente civilizada? ¿Gente racional? Si dice descubrimiento, se descubrió esos pobladores nativos. No, ya hay un sentido despectivo, ya hay cierto sentido despectivo al indicar, claro, aludiendo que son indígenas, que están en lo primitivo. Hay un cierto sentido despectivo. Y descubrimiento de los pobladores nativos. Trastornó el pensamiento europeo, trastornó el pensamiento europeo, pero no desarrolló nuevas categorías para asimilarlos. No se desarrolló nuevas categorías para asimilar e interpretar y aceptar la existencia como tal de esos pobladores nativos.
Más bien se interpretó la nueva realidad cultural, étnica y territorial en términos del imaginario medieval. Ah, caray, ¿qué dice el autor? No, esto trastornó a los europeos cuando llegaron a estas tierras y no los aceptaron, no los interpretaron bajo su condición de tal, pobladores de ese lugar, no primitivos, sino pobladores de ese lugar. No, no, no los interpretaron así, no los asimilaron así, sino más bien que aplicaron el imaginario europeo, el imaginario medieval a esa nueva cultura, a ese nuevo entorno cultural, a ese nuevo entorno territorial, que se proyectó así hacia otro espacio, al espacio americano y otra diversidad. Al trasladarse a América, la fuente de la alteridad radical, la fuente de la alteridad de la alteración, como señala Wortman, los indígenas pasaron a ser los nuevos salvajes bárbaros de los civilizados europeos. Viene cita, el proceso de barbarización del indio se inauguraba con la deportación al nuevo mundo de la demonología medieval. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos con un ejemplo. Vamos con un ejemplo. Supongamos supongamos que todos nosotros en ese entonces éramos un grupo de expedicionarios europeos que llegamos a las tierras americanas. Pusimos nuestros piececitos en las tierras americanas, según el texto, hasta esta parte que hemos leído. Nosotros, como expedicionarios europeos, respetamos, según el texto, respetamos, asimilamos la realidad y la objetividad de la figura del poblador americano, o más bien, Nel, profe Nel, o más bien incluimos, adaptamos el imaginario europeo, el imaginario medieval en esa nueva tierra. ¿Cómo fue? Según el texto, ¿cómo fue? Aceptamos, asimilamos a ese poblador americano, o más bien acoplamos ese imaginario europeo, ese imaginario medieval a esa nueva tierra. Se acopló ese imaginario europeo, ese imaginario medieval en la nueva tierra, a ese nuevo entorno, calificándolos como nuevos salvajes. Ujú. Salvo excepciones, los españoles no querían conocer la diferencia de los indios. Al no conocerla, la imaginaban, pero no la conocían como tal. Y lo hacían a partir de valores etnocéntricos, sustentados en la inferiorización del otro. Entonces, los veían como inferiores. A los pobladores nativos los veían como inferiores. Así argumenta la Harvey. Los contenidos de la diferencia se vacían y solo quedan sus estereotipos negativos. Claro, ¿cómo no van a quedar estereotipos negativos si ya los habían figurado al poblador nativo, ya lo habían figurado, ya los habían figurado como un ser inferior? Entonces solo tenían estereotipos negativos. La imaginación acerca de un desconocido, deshumanizado, claro, ya lo tenían así, etiquetado, inferiorizado, deshumanizado. Por tal razón, los españoles podían reclamar para sí el derecho de someter y apropiarse de los bienes de los habitantes de las tierras recién descubiertas. Pregunto, chicos, en el texto B, ¿me están explicando o no me están explicando por qué los expedicionarios europeos que llegaron a esas tierras americanas tuvieron en su lógica y aceptaron en su lógica la potestad de reclamar los bienes de los nativos americanos como suyos? O no me está explicando ello? A ver, ayúdame. ¿Qué me explica el texto B? ¿Qué me explica? Me explica cómo es que los expedicionarios europeos, bajo su lógica, se apropiaron de los pobladores nativos. Me explica. Ujú, las razones, claro. ¿Por qué? Porque aplicaron el imaginario medieval, aplicaron el imaginario europeo en este nuevo contexto, en estas nuevas tierras. Y aplicando ello, el poblador nativo era el salvaje bárbaro.
el que estaba por debajo de, el inferior, y que no era humano. Y como no era humano, ¿qué bien va a tener? Como no era humano, ¿qué propiedad va a tener? Bajo esa lógica, ¿no? Ok, vamos. Texto, perdón, pregunta 3. La controversia que se puede establecer entre los textos A y B gira en torno a. Uy, está al ojo, vamos, lúcete. ¿Cuál es tu respuesta? Porque el texto A me explica por qué. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los expedicionarios europeos tenían que apoderar, porque no tenían que apoderarse de esos bienes. Y en el texto B me indica por qué sí, bajo su lógica, sí. Ellos concebían la idea de apoderarse de esos bienes. Desde el texto A me explica el por qué no. Y el texto B me explica el por qué sí tenían esa idea que concebían que podían apoderarse de esos bienes. ¿Cuál es tu respuesta? Ok, Pepe indica E, Renata indica E. Manda, si hay dudas, manda. Si hay dudas, manda tu duda sin miedo. Claro. Los derechos que tenían los españoles para apoderarse de los bienes de los habitantes del Nuevo Mundo. Para el texto A, ¿tenían derecho? Para el texto A, ¿tenían derecho? ¿Los españoles tenían derecho a reclamar esos bienes? No. Para el texto B, bajo la lógica de los europeos, ¿tenían derecho? Sí tenían derecho. Ujú. A ver, ahorita vamos a revisar las otras alternativas que me están indicando. Esta es la alternativa E porque se relaciona con la tesis de ambos textos. A ver, me dicen alternativa, un momento. Alternativa A, alternativa A y alternativa B, ¿verdad? Solo esas dos, ¿no? Ya, solo esas dos. Ok, entonces vamos a revisar. Primero vamos con la alternativa A. La autoridad de los conquistadores para atribuirse los bienes cuyos dueños eran los señores indígenas. Un momento, mira, hasta aquí vamos bien. La autoridad de los conquistadores, ahora dice autoridad de los conquistadores para atribuirse los bienes cuyos dueños eran los señores indígenas. Aquí ya está aceptando una postura. Aquí ya está aceptando una postura, la autoridad de los conquistadores para atribuirse los bienes cuyos dueños eran los señores indígenas. Aquí ya se está aceptando una postura y esa postura corresponde al texto B. Dime, ¿yo puedo optar por una alternativa que solo se relaciona con una postura? Porque al indicar la autoridad que tenían los conquistadores para apropiarse de los bienes. ¿Por qué? Porque bajo su lógica eran seres inferiores, no eran humanos, los deshumanizaban. Entonces la alternativa se relaciona con la postura del texto B. Y yo puedo marcar una alternativa que solo se relaciona, solo se vincula o se sustenta en un texto. ¿Qué dices, Luciano? ¿Qué dices, Renata? Pepe, no. ¿Me dejo entender, jóvenes, qué pasa con la alternativa A? Ese es el detalle con la alternativa A, porque ya se apropia de una postura. En la alternativa A ya se precisa una postura. En cambio, en la alternativa hay los derechos. Para el texto A, no hay derechos. Para el texto B, bajo la lógica de los expedicionarios de ese entonces, sí tenían derecho. Bien. B, a ver, la jurisdicción y categorías sociológicas que permitieron a los españoles apoderarse de los bienes de los indígenas. Oye, podría ser, mira tú, podría ser jurisdicción, en la administración, el gobierno y categorías sociológicas, pero hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? La misma razón que aplicas para resolver las preguntas por extrapolación. Yo puedo optar por controversia, por polémica, por debate, una idea secundaria, un punto secundario, porque la alternativa B podría concebirse, sí, pero es secundaria. Yo no puedo concebir como controversia, como polémica, una idea o una controversia menor a la principal o una controversia secundaria a la principal, porque hay textos que pueden plantear una controversia principal y una controversia secundaria.
Entonces yo no puedo optar por una alternativa que plantea de repente una controversia secundaria. Y aparte que también eso de categorías sociológicas también es cuestionable, no es que sea completamente o netamente aceptable. Así que podría considerarla, en parte, como un cuestionamiento, pero es secundario, no es principal. La principal es la alternativa A. Los derechos, texto A, no hay derechos, no tenían derecho. Pero el texto B, bajo la lógica que ellos tenían, que habían concebido, sí tenían derecho. Me dejo entender, por ahí me preguntaban, profe, ¿qué pasa con la alternativa B? Eso es lo que sucede, que se podría considerar como una controversia secundaria, pero también es cuestionable esto de categorías sociológicas, y al considerarse como un cuestionamiento secundario, no la puedo considerar como la principal. La principal es la E. ¿Me confirman, chicos, si vamos bien? Si hay dudas, me avisan. Si no me dejé entender, me avisa. No, profe, entendí otra vez. Ok. Pasamos. El vocablo imaginario que aparece en el texto B hace referencia a... ¿Ese imaginario se refiere o no se refiere a un cúmulo, a un grupo de ideas, de tendencias europeas? ¿Se refiere o no se refiere? A ver, ayúdame o me equivoco. Sí, ¿no? A un cúmulo, a un grupo de tendencias, de ideas, de creencias europeas, ¿no? ¿Cuál es su respuesta? Me indican por aquí, baby, Pepe me indica bebé, Jean Paul también, Renata también. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿O tienes otra alternativa? Si tienes otra alternativa, me avisas. Está bien. Un conjunto de representaciones europeas, ¿verdad? Un conjunto de representaciones europeas. Me hizo ojitos la C. Ah, ¿cuál es el detalle, Renata? Ideas bien. Medievales también, no está mal. ¿Cuál es la falencia aquí? Ilusorias. ¿Qué es lo ilusorio? ¿Qué es lo ilusorio? Lo ilusorio es lo imaginario. Lo ilusorio es lo imaginario, lo ficticio, lo fraudulento. ¿Me dejo entender, Renata? Entonces, las ideas medievales ilusorias, imaginarias, ficticias, fantasiosas. Y no es que sean ideas fantasiosas, imaginarias, son ideas que existían en ese entonces en Europa, son ideas que existían en ese entonces en ese continente, no eran fantasiosas, no eran ficticias. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasaba en Europa. A una persona que la calificaban como hereje, ya la sentenciaban como hereje, le quitaban sus bienes. Entonces no eran ideas ilusorias, fantasiosas. Eso pasaba en ese entonces. ¿Sí? Ok. Me preguntan, profe, la alternativa... a ver, ¿qué otra alternativa? D y A. A ver, al toque, vamos, alternativa D. Imágenes equivocadas. Profe, ¿puede ser imágenes equivocadas? Oh, espérate, recuerda que estamos con el texto B. Recuerda que estamos con el texto B y el texto B me está explicando el por qué los españoles concebían la idea de apropiarse de los bienes de los pobladores nativos. Entonces, si el texto B me está explicando el por qué los españoles concebían la idea de apropiarse de los bienes de los pobladores nativos al indicar. Más bien se interpretó la nueva realidad cultural, étnica y territorial en términos de imaginario medieval. Ese imaginario medieval, según el texto B, no alude a imágenes equivocadas, porque si aludiera a imágenes equivocadas, el mismo autor del texto B se estaría contradiciendo. Esta alternativa, la alternativa de Antoinette, se aceptaría bajo el texto A, se aceptaría bajo la perspectiva del texto A, porque para el texto A no hay razón, no hay motivo para que se le quite una propiedad a un nativo, a un poblador nativo. Me dejo entender, Antoinette, ese es el detalle. Porque recuerda que estamos bajo la perspectiva del texto B. Y el texto B me explica el por qué no. ¿Por qué los españoles pensaban, concebían la idea de que se podían apropiar de los bienes de los pobladores nativos? ¿Por qué? Y al decir imágenes equivocadas ya se estaría contradiciendo. Más bien esta alternativa funcionaría para el texto A, pero la palabra está en el texto B, no en el texto A. Ok, me preguntan por la alternativa A. A ver, terminamos con la alternativa A, al toque.
Un grupo de ideas audaces. A ver, un grupo de ideas podría ser, pero ¿estaría bien un grupo de ideas audaces o es muy ambigua? ¿Pero qué tipo de ideas audaces? La alternativa marca ambigüedad. Un grupo de ideas audaces. ¿Qué tipo de ideas audaces? ¿De qué forma? O sea, ¿en qué sentido? Ya es ambiguo. En cambio, al indicar un conjunto de representaciones, usanzas, tradiciones, costumbres, besito, baby, baby. Bien, ok, Samira. 5. Para sustentar su razonamiento, Francisco de Vitoria se valió. No hay de qué, no hay de qué, Samira. Para sustentar su razonamiento, Francisco de Vitoria se valió. ¿Cuál es su respuesta? Se valió. A ver, vamos a ver. Ya, Norca indica C más. C más, C más. Actuane también. Aquí me indican B. Bien. Mira, Francisco de Vitoria. Santo Tomás, de aquí. Santo Tomás. Seguimos leyendo por aquí. Me hace ojitos, ya, ya vamos a ver. Aquí, Cayetano. Santo Tomás, Cayetano. Encuentro los dos. Ujú. Se vale de los dos. Ya. Me dices casita, ¿no? Las ideas de otros autores con el fin de convencer. Sí, esa es. Porque yo veo ahí las posturas, las citas de otros autores. No te puedo refutar, está bien. Ahora, vamos a ver por qué la respuesta no es la B y la A. A ver, vamos a ver, la B y la A. Para sustentar su razonamiento, su tesis, se valió de, a ver, ¿qué dice la alternativa B? Únicamente de lo sostenido por su maestro, únicamente. A Fabiola, ¿también? ¿También? Claro, si está cuenta, Fabiola, si está cuenta. Yo he remarcado así, a ojo ¿cómo le dicen? A ojo de buen cubero. Ah, aquí te refieres a la cita, pero sin condenación pública para disponer católico de comprar. Sí, también. Una inscripción, también, Fabiola, también cuenta. Ya se habrán dado cuenta por qué la alternativa B no es la respuesta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? ¿Por qué la alternativa B no es la respuesta? Ok, ¿no? Porque no es el único. A ver, la alternativa A. Para sustentar su razonamiento, Francisco de Vitoria se valió de diversos tipos de argumentos para combatir mejor la infidelidad. ¿Para combatir la infidelidad o para combatir la idea equivocada de que la infidelidad le otorgaba el derecho a los expedicionarios europeos a apropiarse de unos bienes de los nativos? Ah, ahí está. ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender, Norca? Ese es el detalle, ¿no? O sea, diversos tipos de argumentos, no para combatir mejor la infidelidad, sino para combatir esa idea equivocada que tenían los expedicionarios europeos de creer que tenían la propiedad, el derecho de apropiarse de los bienes de los nativos americanos. Ujú. Bien, no hay de qué, no hay de qué. 6. Desde el punto de vista del autor del texto B. Ah, dice autor del texto B. Yo siempre respeto. Profe, yo siempre respeto. Dice autor del texto B, pues respeto. Texto B. Se deduce que los europeos, se infiere que los europeos. ¿Cuál es su respuesta? Según la perspectiva del texto B. Vamos, manda, sin miedo. Sin miedo. En el examen no puede estar con miedo, seguridad. Jean Paul indica D. Según la perspectiva del texto B, según el punto de vista, ¿no? que explica el autor,
B, D, ya. Todas. No, 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 no son todas, no son todas. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Desde el punto de vista del autor del texto B, se deduce que los europeos. A ver, me dices alternativa B. Vamos a ver la D. Pudieron desarrollar conceptos para entender la realidad recién descubierta, pero se negaron a comprender lo nuevo. Ah, mira, la pregunta me dice según el texto B, se deduce que los europeos pudieron desarrollar conceptos para entender la realidad. ¿Eso qué quiere decir? Que entendieron la realidad, pudieron desarrollar conceptos para entender la realidad, que entendieron la realidad, pero se negaron a comprender. A ver, vamos a ver el texto. Vamos a ver el texto B, si me indica que en realidad entendieron la realidad, valga la redundancia, la realidad. A ver, vamos a ver si el texto me indica que en sí comprendieron la realidad, pero se negaron. A ver, el descubrimiento, tal, 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 se interpretó, pero no desarrollaron, más bien se interpretó la nueva realidad. Exacto, Renata, exacto, exacto, ahí está el punto. Bien, genial, Renata. Más bien se interpretó la nueva realidad cultural en términos del imaginario europeo. Entonces, ¿podemos hablar de que en realidad entendieron la realidad americana? ¿De verdad comprendieron la realidad americana? ¿Sí? ¿Qué dice Renata? ¿Qué dice Samira? ¿Qué dices Pepe, Jean Paul? Justo Renata acaba de preguntar, pero el imaginario no crearon su propio concepto, claro, dentro del imaginario europeo. Entonces, ¿entendieron la realidad? ¿Comprendieron la realidad americana? ¿Sí? Ya a su manera, pero eso es correcto. Entonces, ¿es correcto decir que pudieron desarrollar conceptos para entender la realidad? No, pues no. A su manera, sí, a su manera. Pero aquí me dice, entendieron la realidad, sí comprendieron la realidad, pero se negaron. No, no, no. Entendieron, como bien indica Renata, a su manera. Y no se negaron a a esa interpretación, más bien la aceptaron. No se negaron a esa interpretación que hicieron, más bien la aceptaron. Dime, ¿puedo considerar la alternativa B como respuesta? ¿Puedo considerarla? No, no, pues. ¿Qué otra alternativa me indicaron? ¿Qué otra alternativa me indicaron? No, no recuerdo qué otra La D. A ver, proyectaron en los indígenas americanos solo valores negativos y degradantes de su propia realidad social y cultural. ¿Proyectaron o no proyectaron? Bajo su imaginario europeo, ¿proyectaron o no proyectaron? Solo valores negativos y degradantes. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Tanto así que que los deshumanizaron, perdón, ¿o no? Tanto así que deshumanizaron la figura, los deshumanizaron, no los consideraban humanos, solo les otorgaron solo valores negativos, tanto así que los deshumanizaron. Oye, esto sí tiene sentido, porque ¿proyectaron qué? El imaginario europeo, ¿proyectaron qué? Ese imaginario medieval. Oye, no te puedo refutar, no te puedo objetar, porque está así, solo valores negativos, tanto así que llegaron a deshumanizar la figura del nativo. Ujú, no te puedo objetar. ¿Con qué otra alternativa tenías dudas para pasar al siguiente texto? A ver, dime el toque. Si no hay dudas con otra alternativa, pasamos al siguiente texto. Yo vi alternativa B y alternativa D. No hay otra más, ¿no? ¿O sí? ¿No? Chicos, ¿me confirman? ¿Vamos bien hasta aquí? La E. A ver, dice, desde el punto de vista del autor del texto B, se deduce que los europeos integraron rápidamente a los indígenas al sistema social. Si los hubiesen integrado rápidamente al sistema social y político, ¿tú crees que les hubiesen quitado sus bienes así de manera tan evidente, tan descarada?
si los hubiesen integrado. Dice, integraron rápidamente los indígenas a su sistema, su sistema político. Ya, no, pues no. No hay sentido. No integraron rápidamente los indígenas en su sistema político y social. No, no los integraron. Ellos acoplaron su sistema, pero no los integraron a ellos, porque recuerda que los deshumanizaron, según el texto B. ¿Me dejo entender? Sí, por ahí me preguntaban, profe, la alternativa E. Si estamos, me confirman para pasar al siguiente texto. Uy, chicos, ¿hay dudas? ¿No hay? Ok, entonces pasamos al siguiente texto. Mira, el siguiente texto está manejable, uy, un texto mixto, qué bonito ese texto. Así está proyectado el megapuerto de Corio, referencias, almacenes de puerto, almacenes de minerales, tanques para combustibles crudo y derivados, inversión, retorno, carga. Chicos, si tienen almacenes del puerto, almacenes de minerales, podría o no podría llegar a ese puerto una diversidad de embarcaciones, de todo tipo, ¿o no? A ver. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Principalmente esas embarcaciones que portan contenedores. ¿Han visto de repente en el puerto del Callao? Esas grandes embarcaciones que trasladan contenedores. De hecho, tal como se utiliza en el texto, el término remozado con nota, a ver, vamos, lúcete, tal como está en el texto. Tal como se utiliza en el texto, el término remozado con nota. ¿Cuál es tu respuesta? A ver, veamos el contexto. Si tienes tu respuesta, ya manda. Sin miedo. Se ha remozado. Ay, ¿dónde está? Ya lo perdí. Pero si lo tenía. Ah, ya tienes tu respuesta. Sí, sí está bien. Ah, aquí está. Por lo pronto, el Callao se ha venido remozando para competir en esa regata de puertos. Modernizando. Modernizando. Claro, además las demás alternativas también me dan evidencia, ¿no? Me dan evidencia que es la B. De modo medular, la disertación textual se concentra en, yo trabajo con ambos formatos. El texto en sí, se centra en, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es el tema del texto mixto? ¿Cuál es el tema del texto mixto? Vamos, mándate sin miedo. ¿Cuál es el tema del texto mixto? Si tienes dudas, pregunta. Laura, Luciana, ¿tienen su respuesta? Uy, yo creo que hay dudas. La A, la C, por aquí están con dudas, la C, profe será la A, profe será la C. Ya. Vamos a ver. Tenemos alternativa del desarrollo social y económico de todo el Perú a través de la construcción de un nuevo megapuerto. Dice social y económico de todo el Perú. Alternativa C, la factible. ¿Qué quiere decir factible? ¿Que es viable o no es viable? ¿Que se puede o no se puede? ¿Qué es viable? ¿Qué es viable? Construcción de otro megapuerto y el futuro desarrollo económico de la región Arequipa. Mira, veamos el texto. La posible llegada de un segundo megapuerto a la costa peruana, auspiciado, plantea interrogantes sobre la viabilidad de contar con dos puertos de gran magnitud. La viabilidad. ¿Es factible? Ok. Esta situación no solo impactaría en la competencia comercial a nivel nacional, sino también se enmarca en el contexto regional. Ah, ya, entonces comercial a nivel nacional y comercial a nivel regional. Si todo es como se dice, la región Arequipa,
también tendrá su megapuerto. Ah, ya, porque recuerda que indica sobre la viabilidad de contar con 2 puertos de gran magnitud en el país, sobre la viabilidad, la factibilidad de contar con 2 megapuertos en el país. Si todo es como se dice, la región Arequipa también tendrá su megapuerto. El proyecto es una antigua aspiración, tal, tal, tal. Un chisme político es que en lugar de hacerse problemas con un Chancay en manos de los chinos, los Estados Unidos han decidido alentar un segundo megapuerto, que según el texto, no es posible o sí es posible, según el texto, ese segundo megapuerto, ¿es posible o no es posible? A ver, ayúdame. Según el texto, ¿es viable o no es viable? ¿Es factible o no es factible? Es factible, es viable, según el texto. No es una hipótesis descartable, aunque Chancay se inaugura este noviembre y a Corio le faltan algunos años para llegar, valga la repetición. Luego hay la idea de un gran puerto. Es un gran negocio, ese puerto en Arequipa, ese otro puerto en Arequipa. ¿Ok? Veo el texto, veo el gráfico. Así está proyectado el megapuerto de Corio. Y aquí me indica el prototipo como. Y este prototipo se podría aplicar o no se podría aplicar también en este otro megapuerto. También, porque según el texto podría mantenerse la misma línea. ¿Ok? Tú me dices alternativa A, ¿verdad? El desarrollo social y económico de todo el Perú a través de la construcción de un nuevo megapuerto. Dime, ¿cuáles son las falencias? ¿Cuáles son los errores en esa alternativa? ¿Cuáles son las falencias? ¿Cuáles son los errores que puedes reconocer en esta alternativa? Ya, ok, Norca. Y el otro que es desarrollo social. Ujú. Porque lo principal es el desarrollo económico, ¿o me equivoco? Enfatiza el desarrollo económico, el desarrollo comercial, comercial que está dentro del económico. Globaliza y aparte que indica desarrollo social. Eso conlleva ya como una consecuencia, pero la principal es el económico, particularmente el comercial. La factible construcción de otro megapuerto y futuro desarrollo económico de la región Arequipa. Y la imagen que se presenta es un prototipo de la C, alternativa C. Profe, caí, ya, solo en una, porque el resto debe estar bien. 9. ¿Estamos bien, chicos? ¿Estamos bien? Pasamos al numeral 9. A partir de la imagen, se puede inferir que el megapuerto en Corio. ¿Cuál es tu respuesta? Se puede inferir a partir de la imagen. ¿Cuál es tu respuesta? La B de baby. A ver, me indica la B de baby, profe, como yo, que soy un baby. Uy, déjame decirte que la respuesta es la alternativa B. Mira tú, qué rápido dudas. Qué rápido, qué rápido. Yo simplemente he dicho, déjame decirte, a ver, si entras en duda y al toque entras en duda, ya mandas otra alternativa, ¿no? Qué rápido dudas. No puedes estar haciendo el examen. La alternativa está bien, la alternativa B. Estará preparada para albergar diferentes tipos de barcos comerciales y hay premisa, ¿no es cierto? Hay premisa. Almacenes de puerto, almacenes minerales. Y aquí también, ¿no? Aquí también al indicar triple E, estos son otros ejemplos, el triple E y el Super Post Panamax, sí, son buques comerciales. Ujú. Bebé. Al, ¿Por qué dudas? Al toque has dudado. A ver, me dice por aquí, profe, alternativa C. El promedio de carga anual será de 100 millones de toneladas. Carga anual, 100 millones de toneladas. Ujujú. Aquí, carga anual, 100 Uy, pero ¿eso sería inferencia? Promedio de carga anual, 100 millones de toneladas. ¿La alternativa C sería una inferencia? No, no, pues está explícita, ¿verdad? Está explícita. Mm. Chicos, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Ok.
Ok. Bien, ¿hay dudas? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? ¿Todo good? ¿Cuánto nos queda? ¿Nos queda un minuto? ¿Nos queda un minuto o me equivoco? A ver, a ver. ¿Todo bien? ¿Todo good? Ujú. Oye, sí, nos queda un minutito. Hay que aprovechar entonces ese minutito. Hay que aprovechar. Ah, no. A ver, a ver, a ver. Ah, no, ya no nos queda un minutito. Pero yo digo que sí nos queda un minutito. Yo digo que sí nos queda un minutito. Ok, todo bien hasta aquí, los jóvenes. Ya saben. Recuerden revisar bien el texto, revisar bien las preguntas, que no te gane la emoción, que no te gane la tensión del momento. Y no leer bien las preguntas, lee bien las preguntas, las alternativas, porque tú ya te habrás percatado que en San Marcos a veces te quieren hacer caer con las alternativas tendenciosas, donde la última palabra o la última expresión cambia todo. Y ya se han percatado de ello, ¿no? O todavía no. Ya se han dado cuenta de ello, ¿no? Sí, en la última clase, mira. Pero nos encontramos en repasito, nos encontramos en repaso. Ya, entonces tú no vas a caer, pues tú no vas a caer, porque yo no voy a caer, yo voy a leer todo, voy a revisar todo, voy a estar seguro, segura de lo que me están preguntando. Voy a estar seguro, segura, ya, a ver, déjame ver si está por aquí. Voy a estar seguro, segura de lo que me están preguntando, profe. Ujú, asegura. Revisa bien éxitos, éxitos, éxitos. Deja todo ese día del examen. Lúcete ese día del examen. Tienes que salir satisfecho, satisfecha de haber rendido un buen examen. Éxito, jóvenes. Voy a estar mandándoles mi key desde aquí para que alcancen su vacante. Y ya los quiero ver, ya las quiero ver en la celebración de Cachimbos de Sai. Y son buenas celebraciones, ya sabes. Sí, trata de llegar al primer lugar de tu facultad, que te lleves tu premio. A ver, me preguntan, profe, las otras claves ya. Eh, 10D, 11C, 12D, aquí, aquí las tengo, 13E, 10D, 11C, 12D, 13E. ¿Ya lo tienes, Laura? ¿Las tienes, perdón? ¿Tienes las claves? Ya, la otra, 14C, 15A, 14C, 15A, 16B, 17A. ¿Sí? ¿Ya está, Laura? 14C, 15A, 16B, 17A. ¿Sí? Y el último texto, 18C, 19B, 20B. 18C, 19B, 20B. Chicos, ahora sí me despido. Ya nos estamos encontrando en repaso. Chao, Jean-Paul, chao, Tatiana, chao, Luciana, chao, Laura. Voy a sacarle una fotografía para colgar en mi estado. Nomás no lloro porque soy fuerte. Así que, ponerle en mi estado, ¿no? Que ya voy a poner, nomás no lloro porque soy fuerte. Así que ya nos estamos sintiendo. Chao, chicos, cuídense. Bye. Igual, igual, también les mando corazoncitos, corazoncitos verdes. Oh, éxitos con todo para el examen, con todo para el examen. Bye, bye. Futuro cachimbo, futura cachimbo.